Bien amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en una nueva entrega de este espacio entre comillas, dándole gracias a Dios y a todos ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Hoy tenemos un programa muy especial y yo espero que sea del agrado de todos ustedes, un programa inolvidable. Tenemos con nosotros al profesor Carlos Vicente Castillo, cariñosamente Villa, quien nos va a hablar sobre San Juan de la Maguana en la historia. Oigan esto, el tema. Ese no es el tema. San Juan de la Maguana en la historia. El tema real es lo primero de todo. Ustedes se imaginan qué banquete nos vamos a dar en el día de hoy. Lo primero de todo. Aquí Villa va a hacer un recuento de todo en San Juan de la Maguana, todo lo que fue primero. Así que espero que se me queden ahí, tranquilito, porque después de la pausa venimos con el profesor Villa, quien nos va a contar parte de la historia de San Juan de la Maguana. Lo primero de todo, nadie se había atrevido a hacer un recuento histórico como el que vamos a disfrutar en esta tarde. Como le manifestamos antes de la pausa comercial, hoy nos vamos a dar un banquete, pero un banquete que usted nunca en su vida se lo había podido dar, un manjar con todo. Tenemos con nosotros en esta tarde al profesor Carlos Vicente Castillo, expresidente del Centro Duartiano San Juan de la Maguana, conocido popularmente como el profesor Villa. Villa viene esta tarde a brindarle a todo este pueblo sanjuanero que nos ven aquí y en el exterior, porque él va a contar en su entrada. ¿Sabe que la semana pasada, previo a lo que fue la conmemoración de la restauración de la República, y esa grabación fue, profesor, en el año 2014, en el 2014, y a él lo llamaron. Él va a decir de dónde lo llamaron a él cuando estábamos pasando esa importante entrevista, que la tendremos presente cada 16, previo a la celebración de la restauración cada 16 de agosto. Eso no pierde vigencia. Así que el profesor nos va a hablar San Juan de la Maguana en la historia. Lo primero de todo. Así que buenas tardes, profesor Villa, bienvenido a este su espacio entre comillas. Buenas tardes a Rafael Méndez, sí, por su invitación a este gran programa de todas las tardes, de lunes a viernes. Quiere decir que me alegra mucho de que tú te dieras cuenta que de esa publicación que apareció recientemente y que sin embargo fue una entrevista que tú me hiciste en el año 2014 sobre la historia de San Juan. Me llamaron de Filadelfia para decirme que vio cuando yo estaba hablando de la restauración y de la historia de San Juan. Así que hoy... ¿Y otro estudiante la llamó de dónde? De Filadelfia. Del Batey, ¿no? Sí, también otra. Otra sí, del Batey. Sí. No, aquí me llamaron varias de aquí y me lo cuentan, me llaman y me dicen. Ya. Sí. Y quiere decir que hoy nosotros vamos, después que estuvimos conversando, como yo te dije, yo estoy preparando un ensayito sobre sobre la historia de San Juan de la Maguana, pero el subtítulo encierra muy importante caso. Lo primero de todos. Todo lo que ha pasado aquí. Lo único que yo le voy a decir a la gente es, a los que nos estén mirando, que no se desesperen porque una hora no es suficiente para esto. Yo voy a hablarles de lo que más o menos, pues, arrancamos. Si nosotros tenemos que hablar de los primeros de todo, en la historia de San Juan de la Maguana, primero tenemos que hablar del levantamiento de Caunabo. Hay que recordar que el cacique, que el valeroso cacique Caunabo, gobernador de
el cacicazgo de Maguana, que era el más grande territorialmente y que cubría toda el área de San Juan. Cuando Colón regresó a España a dar informaciones sobre los hechos del descubrimiento de América, él se fue a la Isabela de aquí con un grupo de indios y fusiló los 19 españoles que dejó Colón en la Isabela. La muerte de Caonabo vino por eso. Colón, cuando regresa en el 94, inmediatamente le ordena a Alonso de Ojeda que lo investigue, lo enamora a Alonso de Ojeda, lo convence y le oferta de que un regalo que le había mandado, los grillos. Y le pusieron los grillos y se lo llevaron para España. Ahí él dejó de comer y de rabia murió en el transcurso del Océano Atlántico. Es decir, que esa es la primera liquidación física de un ser humano indígena que realizaron los españoles en América y por ende en el Cacicazgo de Maguana, así como en San Juan de la Maguana. El primer feminicidio, la primera mujer fusilada en América, lo realizó Alonso de Ojeda, al ordenar el apresamiento de la reina, de la bella y hermosa reina del Cacicazgo de Maguana, Anacaona, cuyo nombre significa flor de oro. ¿Se recuerdan que Alonso de Ojeda le invitó a que iba a visitarla y en una visita que hizo al Jaragua le dijo que quería hablar con ella y entonces llevó 350 hombres, lo dejó escondido y cuando estaban en el ambiente, en el baile, en la música, se presentaron los 350 hombres y acabaron y le pusieron candela al batey, que el batey era una casa grande, abierta, cubierta de cana. Y se murieron todas esas mujeres hermosas, doncellas, caciques, indios y taínos en ese momento. Anacaona salvó la vida y fue hecha presa y enviada a Santo Domingo y fusilada públicamente. Oiga, no se respetó la dignidad de mujer. Ese fue el primer feminicidio en América y por ende en la República Dominicana y en San Juan de la Maguana. En cuanto a los primeros pobladores, dicen los historiadores sanjuaneros, Sobieque, Ique, Luis Enrique de Mato de la Rosa y yo, teníamos por nombre que los de Leones y los Valenzuela fueron los primeros pobladores. Pero en una investigación más profunda que hizo el antropólogo sanjuanero Julio César Paulino, dijo que los primeros pobladores en llegar a San Juan de la Maguana en 1514, en los principios, en abril de 1514, fueron dos curas, Juan de la Duela y Juan Tesín. Fueron los dos primeros hombres, personas que se asentaron en San Juan de la Maguana, y ellos vinieron con la idea de evangelizar. Eran curas, sacerdotes. Juan de la Duela y Juan Tesín, españoles. Fueron los primeros hombres en pisar la tierra de San Juan de la Maguana, no fueron los de Leones. Y después, a mediados de 1514, llegaron 45 españoles. Y una mujer, solamente una mujer, vino en ese grupo. Doña Leonor Castillo, yo desciendo de ella. Doña Leonor Castillo
fue la única mujer que pobló a San Juan de la Maguana en 1514. En total, según el profesor Julio César, después vinieron en 1519 vino uno, en 1521 vinieron dos y en 1529 vino uno. En total vinieron 51 personas españolas que ocuparon a San Juan de la Maguana. Después, en el 1606, ustedes saben la despoblación y las devastaciones de Osorio, que San Juan fue totalmente llevada de aquí al sitio de la Buena Esperanza, arriba del río Ícono, allá en San Cristóbal, y se despobló totalmente San Juan de la Maguana. Y lo primero que llevaron ellos fueron, Antonio de Osorio llevó todos sus animales que tenía aquí, por eso aplicó las devastaciones con fuerza, porque él tenía animales aquí también y se la llevaron para la sección de la Buenaventura en San Cristóbal. Es decir que ustedes ven más o menos en ese aspecto cuáles fueron los hechos. Para 1822, cuando la invasión de Toussaint Louverture, cuando la invasión de Boyel, San Juan de la Maguana pertenecía a los territorios del oeste de Haití. Y en 1823 pasaron a formar parte de la región oeste, las comunes de San Juan, Las Patas y Bánica. El primer diputado en representarnos a nosotros en la primera asamblea comunales municipales de Haití fue don Pedro Herrera. Fue el primer representante de San Juan de la Maguana en las asambleas comunales haitianas en 1823. Después fueron otros en 1826, en 1837 y en 1843, la última. Para 1885, el presidente Lili le sorprende que aquí no había un mercado público. Y en una actitud frente a la casa de Lili, el frente de la casa, las manzanas, estaba abierta, no había construcciones, y los sanjuaneros ahí era que se reunían en el mercado. Y Lili llamó a doña Juana y le preguntó, ¿qué es eso, comadre Juana? Que era como le decía. Y él le dijo, oh, un mercado que ahí es que viene la gente y los campesinos y se reúnen a vender y a comprar productos porque aquí no hay un mercado. Lili le dijo a doña Juana, comadre Juana, mucho cuidado porque ahí se puede esconder un maleante y quitarme la vida. Pero no fue, lo importante fue que tan pronto él terminó, llamó al general Mariano Rodríguez Ojío, el general restaurador y de los 6 años de Valle en San Juan de la Maguana, y a Pelegrín García, que le decían Mano Pelé, y lo encargó para que buscaran un espacio para la construcción, coño. Señores, ahora mismo, a donde está construida esa hermosa plaza comercial y cultural, que nada tiene que envidiarle en ningún mercado ni plaza de América Latina, ahí se construyó el primer mercado de madera. Alrededor, tal como está la plaza. Y es importante que le preguntemos al hijo de Eduardo Bauer, que es muy cauto para la fotografía, a ver si tiene una fotografía de ese mercado, al hijo de Eduardo Bauer. Okay. ¿De cuando era de madera? Cuando era de madera. Okay. En el 45 Trujillo ordena la construcción de la nueva plaza y se construye entonces de ese concreto armado, que fue el que se quemó en el 80. ¿Lo quemaron? Sí, bueno. Y en cuanto al primer ayuntamiento de San Juan de la Maguana, la primera
sala capitular, primer ayuntamiento. Se crea el primer ayuntamiento, se ordena por disposición del gobierno restaurador en 1864 las creaciones de ayuntamientos en las comunes, que no eran municipios, de Baní, San Juan y Bánica, en 1864. Pero en cuanto al ayuntamiento de San Juan, entra en función en 1885, que fue cuando se creó la primera sala capitular, la primera honorable sala capitular, que entra en función en 1885. Y la integraban los distinguidos municipios sanjuaneros, don Alejo Recio, presidente, José Dolores Bardé, doctor José Dolores Bardé, regidor, y don David Aquino, regidor, nada más eran 3. El secretario era don Andrés Piña, Juan Andrés Piña, y el síndico eran don Carlos Montedioca, de origen azuano, que da pena que nosotros no hayamos podido conseguir una fotografía para que fuera integrada a los síndicos que tiene la alcaldesa Janoy Sánchez ahí en el ayuntamiento. Dori hizo la diligencia, pero no se pudo conseguir una fotografía de él, que era pariente de él. Don Carlos Montedioca fue el primer síndico de San Juan de la Maguana. Se llamaban entonces síndico procurador. Después aparecieron otros, don Andrés, José del Carmen Peguero Mota, el papá de don Carlos, fue síndico varias veces, don Manuel de León, el abuelo de Sobieque, fue síndico varias veces también, José Dolores Valdés fue síndico, Juan Justo de los Santos fue síndico también, y otros de fueron importantes personalidades. El primer diputado de San Juan de la Maguana, de origen sanjuanero, fue Víctor Garrido, Pablo Víctor Garrido Puello, Tontón, hijo de don Eugenio Garrido Cambiel y doña Ana Josefa Puello, que era hija de Eusebio Puello, que don Eusebio fue el primer gobernador de San Juan de la Maguana designado por Santana en 1854 y que estuvo presente en el fusilamiento de Sánchez y los mártires caídos el 4 de julio. Fue el primer gobernador real. Después, el primer gobernador, a partir de la elevación de la categoría de provincia de San Juan de la Maguana, el 19 de abril de 1938, fue don Fello Camejo, que Trujillo lo ordenó para que organizara la recién creada provincia de San Juan de la Maguana. Ese fue el primero. Y se representaba, él en esa época era delegado especial de la frontera en el gobierno de Trujillo, en 1938. Recuerden que la provincia se inauguró el 1 de enero de 1939 formalmente. Y ese mismo día se deja inaugurado el Arco de Triunfo. Profesor Villa, una pausita ahí, ya que usted mencionó el Arco de Triunfo, que se dice que no fue Trujillo, en la era de Trujillo que se construyó. El Arco de Triunfo se construyó por la solicitud que le hicieran una serie de prominentes sanjuaneros a Trujillo.
Y Trujillo mandó el modelo y todo. Ahí está Lolito Piña, Surín Valenzuela, Isaac Michelén, Isaí Herrera, el señor de Azuano también, que fue el hombre que creó la dirección y todo, que la calle llevó el primer nombre de él, de San Juan Bautista. No recuerdo el nombre. Esa gente se reunieron y le solicitaron a Trujillo. Y Trujillo mandó un arquitecto con el arco, y entonces se levantó el Arco de Triunfo. Y se inauguró el día 1 de enero conjuntamente junto con la inauguración de la provincia. Así, por ejemplo, tenemos que el primer sanjuanero que participó en la concelebración de la primera constitución de la primera constituyente dominicana en 1844, del 6 de enero, en San Cristóbal. Para esa época había que tener una representación de cada pueblo, y de San Juan de la Maguana se cogió al prominente sanjuanero, don Juan Justo A. de los Santos, que también fue síndico para 1889 de San Juan de la Maguana. Era un intelectual extraordinario. Fue el padre de don Emilio de los Santos, segundo presidente de la República Dominicana, aunque de manera como fue, todos saben que el primer presidente de San Juan de la Maguana, oriundo de San Juan de la Maguana, fue don Wenceslao Figuereo Rosó, que le decían don Manolao. Nació en San Juan de la Maguana en 1834 y ocupó la presidencia de la República al morir Lilí en Moca, fusilado, aquel 26 de julio de 1899. Él asumió el poder y salió de ahí en agosto por un golpe de Estado que le encabezaba don Horacio Vázquez y Mon Cáceres. El primer presidente, después apareció don Emilio, que ocupó la presidencia en el triunvirato, después del golpe de Estado al profesor Juan Bosch, aquel 25 de septiembre de 1963. Don Emilio ocupó el triunviro, que renunció en diciembre de ese mismo año, porque el fusilamiento de Manolo Tavares Justo y sus compañeros mártires en la Manacla de San José de Ocoa. Ese fue el segundo presidente. Y el tercer presidente constitucional de San Juan de la Maguana es el licenciado Danilo Medina Sánchez. Así que escriban eso. En cuanto a la escuela, la primera escuela de varones, que era como se le llamaba, la primera escuela para varones fundada en San Juan de la Maguana, la fundó el prócer Juan Pablo Pina Rosó, cuya calle hay una calle aquí en nombre que lleva su nombre, Juan Pablo Pina Rosón, san cristobalense. Era hijo del prominente Juan Alejandro Pina, gran amigo de Duarte, que lo acompañó en su viaje. Ese era el papá de él. Y él fundó la primera escuela para varones en 1877, en San Juan de la Maguana. Don Juan Pablo Pina contrae matrimonio con la sanjuanera doña Aurelia Piña, que era hermana de Anacleto Piña,
un prominente sanjuanero, pero al morir doña Aurelia, a lo poco de contraer matrimonio, Juan Pablo Pina decide regresar a San Cristóbal. Se cierra la escuela en 1879 y se va, y allá procede, sigue impartiendo docencia. Si ustedes observan, el hospital de San Cristóbal lleva el nombre de Juan Pablo Pina, porque fue un prominente hombre, y la calle de aquí. Ese fue el primer profesor y director de la escuela primaria de varones, que entonces sí era que se llamaba, fundada en 1877. Cuando don Juan Pablo Pina abandona San Juan, el puertorriqueño Juan Berrocal instala la segunda escuela para varones, pero en 1893, y dura hasta 1899, 6 años, la abandona y se va. San Juan quedó un tiempo fuera de escuela. La primera escuela de niñas, la primera escuelita de párvulo para niñas, porque aquí nada más todas las escuelas eran para varones. La primera escuela de niñas de párvulo la fundó doña Agustina Costa en 1893. Las niñas iban con su sillita. Y don Francisco Puello, el papá de don Teto, era profesor ahí en esa escuelita. Y Rafael Valenzuela, el fundador de la primera panadería de San Juan de la Maguana. La segunda la fundó su hermano, Jesucito. Esos eran los profesores de la escuelita de párvulo, la primera escuelita. Ahora, la primera escuela de niñas, de señorita, la funda la señorita Mercedes Consuelo Mato en 1916. Fue la primera directora y fundadora de la escuela de niñas Mercedes Consuelo Mato, que entonces se llamaba 22 de diciembre. Escuela de Niñas 22 de diciembre, fundada el 10 de abril de 1916. ¿Quién trajo a la señorita Mercedes Consuelo Mato a San Juan para que dirigiera y fundara la escuela? Víctor Garrido y don Pedro Tomás Cano Soñé, el papá de Rosalina Cano, que fue el primer inspector de instrucción pública de San Juan de la Maguana, y quien trajo la primera bicicleta, la primera maquinilla, la primera pluma fuente y el primer automóvil. El primer carro lo trajo Pedro Tomás Soñé, Cano Soñé, el papá de doña Rosalina Cano, la señorita Rosalina Cano. Ese trajo la primera pluma fuente de San Juan que se escribía, la primera maquinilla, el primer carro que lo condujo María Santil. Y fue un escándalo en la calle de San Juan de la Maguana cuando ese carro andaba María manejándolo por la calle de San Juan, por la pequeña ciudad de entonces, que eran 15 calles que había. Si ustedes recuerdan que en el 1937 una disposición del ayuntamiento municipal declaró el centro de la ciudad, oigan esto, declaró como centro de la ciudad de San Juan de la Maguana, hacia el norte la calle Caunabo. Fíjense ustedes, hacia el norte la calle Caunabo, hacia el sur la Canela, hoy Celao, hacia el este la Colón, y hacia el oeste de la Sánchez. Ese era el centro de la ciudad de San Juan de la Maguana para 1937. Ese era San Juan, la ciudad de San Juan de la Maguana. Y sí, señores. ¿Y la primera calle de San Juan de la Maguana? En cuanto a la primera calle, la funda esa primera sala capitular que se creó en San Juan de la Maguana en 1885. Fue la actual Monseñor de Meriño,
que entonces se llamaba Las Carreras. Y para darle ese nombre hubo un problema, porque había algunos de los regidores que querían que le pusieran Pedro Santana, y otro regidor se opuso. Y como eran 3 regidores, el presidente, Alessio Recio, tuvo que intervenir y se empató. Entonces determinaron darle el nombre de Las Carreras y no Pedro Santana. Esa fue la primera calle, la Monseñor de Meriño, que se llamaba entonces Las Carreras. Que hoy, por cierto, por allá, por la zona sur, tenemos la calle Las Carreras. La calle donde yo vivo. Sí. En cuanto a la... Ustedes ven ahí más o menos la primera oficina de la Intendencia Regional de Enseñanza, de Educación. Se instaló en 1943 y eso tiene su historia, porque querían instalar en Barahona, y el hermano de Don Teto, que trabajaba para la época en la Secretaría de Educación, que se llamaba entonces Superintendencia de Enseñanza, hizo la diligencia y la trajeron para acá, que eso tiene su historia. Ramón Antonio, Manuel Antonio, Tito, que le decían Tito, hizo la diligencia y trajeron el 43. El primer intendente fue el profesor Miguel Ángel Jiménez, el primer intendente, y la primera secretaria de la intendencia fue Graciosa Peguero Matos. Ustedes saben que hasta 1982 en la educación, la Dirección Regional de hoy actual Regional de Educación se llamaba Dirección Regional Intrusión de Inspectores. Y a partir de 1982 es que se llama Dirección Regional de Educación Cerro San Juan. ¿Quién la inicia? La primera mujer que ocupa la Dirección Regional de Educación y la Inspectoría de Educación en San Juan de la Maguana fue la licenciada Ana Cristina Faría, la primera mujer en ocupar la Dirección Regional de Educación. Sustituyó a don Edilio de la Rosa, que fue el último de los hombres en dirigir la educación, la Inspectoría de Educación en San Juan de la Maguana. Y doña Anita fue la primera mujer en ocupar la Dirección Regional de Educación. Después ahí tuvo María, que también tuvo en la Intendencia. Y después tuvo esta muchacha, la Medina, y ahora está Doris Veloz. Doris Veloz. Veloz Suero. Es decir, que para que ustedes vean cómo son las cosas aquí. El primer poeta sanjuanero, el primer escritor, pero no quiero porque no voy a... El primer escritor de San Juan de la Maguana fue Ulises Heró, hijo Lilicito, el hijo de Lili, del presidente Lili, que estudió en Francia. Primer escritor, cuentista, dramaturgo, novelista. El primer escritor y el primer dramaturgo dominicano y de San Juan de la Maguana, hijo de doña Juana Guando y de Lili. Estudió en Francia y adquirió la cultura francesa. Es el primer escritor, novelista, cuentista y dramaturgo dominicano y escritor sanjuanero. El primer poeta por excelencia
sanjuanero Pablo Víctor Garrido Puello, Tontón. Acuérdense de la poesía Elegía Blanca. El primer periodista formal, E.O. Garrido Puello, Emilio Osvaldo Garrido Puello, Padín, que más tarde le llamaban E.O., él firmaba E.O. Garrido Puello. Primer periodista formal. El primer periódico que vio la luz pública en San Juan de la Maguana en 1871 fue el Pabellón Dominicano, que lo publicó aquí en San Juan Francisco Gregorio Villini, y que se cree que fue realizado en Haití, Puerto Príncipe. Después, el Correo del Sur, formalmente, y el Cable de Badín en 1921. Badín forma el Cable. El 5 de febrero de 1921 lo puso público y enfrentó a los americanos. Duró hasta 1930 cuando Trujillo tomó el poder. Profesor, el tiempo se nos está yendo, pero hay algo que quiero que no se nos quede. Las primeras fiestas patronales y la primera reina de las fiestas patronales, San Juan Bautista, no sé si se le llamaba San Juan Bautista ese entonces. En cuanto Vamos a escuchar a ver si hay alguien que quiere preguntar algo. Joel. Sí, buenas tardes. Vengo, ¿vale? Sí. No, que lo levante allá arriba, sí. Buenas tardes. Villa, que se le olvida el periódico Maguana. Sí, pero eso es de esta hombre, eso es de esta época. Ese fue el profesor Maguana de Luis Jiménez. Luis Jiménez, sí, pero eso fue de esta hora, sí, mi amor. Sí, porque estamos hablando. Ahí está la higuera de Leopoldo. Exacto. Y está entre comillas, lo más reciente aquí de San Juan. Digo, el fogón de San Juan. El fogón, sí. Gracias a la profesora Virila. Aproveche el tiempo, profesor, y háblenos un poquito sobre las primeras fiestas patronales y cuál fue la primera joven en salir electa como reina de las fiestas patronales. La primera fiesta patronales, porque antes no se hacían las fiestas patronales antes del 36, de 1936. Se hacían la misa, la cosa, pero las fiestas patronales comenzaron en 1936 y la primera reina electa de la primera fiesta patronales de San Juan de la Maguana fue doña Melba Rodríguez Valenzuela, la mamá de Melvín. Pero debo decirte que el primer reinado celebrado en San Juan de la Maguana de belleza fue en 1911. Tú sabes que el 6 de noviembre un fuerte ciclón acabó con San Juan de la Maguana. Entonces se llevó la catedral, la iglesia, la parroquia. Entonces se creó un concurso de belleza para recoger fondos y levantar la iglesia. Y la señorita que salió electa fue Carmelina Marrancine. Fue la primera reina de un concurso de belleza en San Juan de la Maguana. Y la primera reina en participar en un concurso de belleza a nivel internacional de San Juan de la Maguana fue Cristela Valenzuela Peguero en 1956. No ganó, pero quedó finalista, quinta finalista, en el primer concurso de belleza Miss República Dominicana. Cristela Valenzuela Peguero fue la primera reina, y la primera reina del azúcar en San Juan de la Maguana, Janet Altagracia Dotel Monte de Oca, 1966. Quedó finalista en Miss Mundo, 10ª finalista. Con eso, usted puede decir. Bueno.
No, si queda alguna otra pincelada por ahí, porque quedan unos minutos, no vamos a terminar con publicidad, sino que queremos que usted aproveche. Quedan 5 minutos. Bueno, debo decirte que el primer médico de San Juan de la Maguana fue, el primer médico titular fue el doctor Alejandro Cabral, de León, que debemos decir que él era graduado del Instituto Superior Profesional, que era como se llamaba la actual Universidad Autónoma de Santo Domingo, en 1903. Primer médico titular en el Instituto Superior Profesional, que era como se llamaba la actual Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí se titula el doctor Alejandro Cabral. Funda la primera farmacia, la cual recibió como presente de boda, que se la regaló Wenceslao Ramírez al casarse con su hija, Rosa Olimpia Cabral Carrasco, en 1906, y se la regaló, y la primera farmacia se llamaba Esperanza, que la dirigía Otilio Méndez y más tarde Nelaito Ramírez Nieto. El primer abogado de San Juan de la Maguana lo fue el licenciado Esteban Mesa Sánchez. Se gradúa en 1901 en el Instituto Superior Profesional y fue el primer bachiller de San Juan de la Maguana, don Esteban Mesa Sánchez. Hay que ver eso. La primera mujer odontóloga fue la doctora Gladys de los Santos Novoa, titulada en el Instituto Superior Profesional en 1926 como tal, y fue la primera mujer dominicana en conducir el primer automóvil, doña Gladys, y una de las primeras escritoras. Escribió un poema titulado Por los niños. La primera mujer escritora sanjuanera, doña Manuela Rodríguez Ibal, escribió un libro titulado Por la mujer. El primer ingeniero civil fue Ramón Antonio Paulino Salcier, el hermano de don Antonio. El primer arquitecto fue Andrés Enrique de los Santos Bay, Vivilo, 1937. El primer odontólogo sanjuanero, Camilo Suero Moquete, se graduó en 1935 como primer médico y fundó la primera clínica de odontología. La primera clínica de San Juan de la Maguana médica de cirugía la instaló el doctor Cabral en la sección La Culata en 1923. Instaló el primer teléfono inalámbrico desde aquí, desde su casa frente al parque a La Culata, en la clínica. Y en 1925 trajo la clínica a San Juan de la Maguana, a la pequeña ciudad de San Juan de la Maguana, y la bautizó con el nombre de Sala de Socorro, y la instaló donde hoy está la iglesia evangélica menonita. Vamos a tener que hacer una segunda parte de este tema, porque me imagino que se le quedaron muchos temas. Ya tú sabes, estamos en tus órdenes. Se quedaron muchos temas. Así que con esto terminamos hoy. Así ya tú sabes. Y ya le daremos continuación a esta historia de San Juan de la Maguana. Lo primero de todo, señores, nos hemos dado banquete con el profesor Villa, Carlos Vicente Castillo. Así que muchas gracias y estaremos en una segunda parte con él. Ya le mantendremos al tanto. En los controles, Joel Medina, en cámara, Erwin Pérez. Buenas tardes.